Muchos se identifican como cristianos, asisten a iglesias e incluso participan activamente en ministerios. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió sobre un camino angosto y que son pocos los que lo hallan, y habló de aquellos que clamarían, Señor, Señor, pero no entrarían en el reino de los cielos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es suficiente la autoidentificación o la participación externa? ¿Qué distingue una fe genuina de una mera fachada religiosa? Existen indicadores más profundos, a menudo ignorados o malinterpretados, que pueden revelar la verdadera naturaleza de nuestra profesión de fe. Este análisis se adentra en 7 señales cruciales que, según la perspectiva bíblica expuesta por John MacArthur, nos ayudan a discernir esta diferencia vital, no con el fin de juzgar a otros, sino para un autoexamen honesto y potencialmente transformador. Una señal inequívoca puede ser una persistente falta de deseo o un interés genuino y constante por la palabra de Dios y por la comunicación íntima con Él a través de la oración. No nos referimos a fallas ocasionales o temporadas de sequedad espiritual que todo creyente puede experimentar, sino a un patrón de negligencia y apatía que caracteriza la vida de una persona. Esta indiferencia crónica hacia las Escrituras y la oración puede indicar un problema fundamental en la relación profesada con Dios. Si el alimento espiritual y la conversación con el Padre no son prioridades sentidas, es necesario examinar la raíz de tal desinterés. La Biblia nos muestra un contraste claro. El verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, anhela la palabra como el bebé recién nacido, anhela la leche pura y espiritual para crecer en salvación, como nos enseña el apóstol Pedro. De manera similar, la oración no es vista como una obligación religiosa o un ritual vacío, sino como la respiración misma del alma regenerada, un diálogo vital y continuo con el Padre Celestial. Esta sed por la palabra y este impulso hacia la oración son evidencias de una vida espiritual auténtica y vibrante que busca conocer y agradar a Dios. Desde la perspectiva de John MacArthur, la palabra de Dios es el principal medio a través del cual Dios se revela a nosotros, nos instruye, nos corrige y nos transforma a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, una indiferencia habitual hacia las Escrituras sugiere, inevitablemente, una indiferencia hacia el propio Dios, su voluntad revelada y sus propósitos para nuestra vida. Si no hay un anhelo por escuchar lo que Dios tiene que decir, es difícil sostener que existe una relación genuina y sumisa con Él. La falta de apetito por la verdad divina es un síntoma preocupante. En la práctica, esta indiferencia se manifiesta de diversas formas. Evitar consistentemente la lectura personal de la Biblia, encontrar la predicación expositiva de la palabra aburrida o irrelevante, y orar únicamente en momentos de crisis o de manera superficial y mecánica, sin un verdadero anhelo de comunión y diálogo con Dios. Las oraciones pueden volverse listas de peticiones egocéntricas o frases repetitivas sin un corazón comprometido. Esta negligencia de los medios de gracia es una señal de alerta que no debe ser ignorada por quien profesa ser cristiano. La consecuencia implícita de tal patrón es profunda y seria. ¿Cómo puede alguien afirmar honestamente que sigue a Cristo, que le ama y le sirve, si no le importa escuchar su voz revelada en las Escrituras o mantener una conversación íntima y regular con Él a través de la oración? Si las disciplinas espirituales fundamentales que nutren la relación con Dios son consistentemente descuidadas o despreciadas, la autenticidad de esa relación queda seriamente cuestionada. Es una contradicción vivir así y llamarse discípulo. Por lo tanto, es crucial un llamado a la reflexión personal y honesta. Cada uno debe examinar su propia vida y su corazón con respecto al apetito espiritual por la palabra de Dios y la oración. ¿Son estas prácticas una fuente de deleite, fortaleza y guía, o se perciben como un fardo pesado, una obligación religiosa, o algo que se puede posponer indefinidamente? La respuesta sincera a esta pregunta puede revelar mucho sobre la verdadera condición del alma y la autenticidad de la fe que se profesa. Otro indicador significativo es un amor predominante y no confrontado por el pecado y por los valores del mundo. Esto se manifiesta en un patrón de vida donde el pecado es tolerado, excusado, justificado o incluso secretamente apreciado, y donde los deseos, las ambiciones y los placeres ofrecidos por el sistema mundano tienen primacía sobre los valores y los mandamientos del reino de Dios.
No se trata de la lucha contra el pecado que experimenta todo creyente, sino de una rendición cómoda a sus atractivos, sin una batalla interna real. Las Escrituras son enfáticas en este punto. Jesús enseñó claramente que nadie puede servir a dos señores, pues o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, símbolo del sistema mundano. El apóstol Juan nos advierte directamente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta incompatibilidad fundamental entre el amor a Dios y el amor al mundo es una verdad central que no puede ser ignorada. Según la teología de MacArthur, la verdadera conversión a Cristo implica necesariamente el arrepentimiento, que no es simplemente sentir remordimiento por los pecados, sino una profunda transformación de la mente que resulta en un cambio radical de dirección. Es un volverse del pecado y de la vana manera de vivir heredada del mundo, para volverse hacia Dios en sumisión y obediencia. Si este giro fundamental no ha ocurrido y el afecto principal sigue puesto en las cosas terrenales, la conversión es dudosa. Este amor por el pecado y el mundo se puede manifestar de múltiples maneras. Buscar la satisfacción y el gozo primario en entretenimientos mundanos que glorifican el pecado, perseguir ambiciones egoístas y materialistas, mantener relaciones pecaminosas sin arrepentimiento, o priorizar constantemente las ganancias materiales y el reconocimiento social por encima de la obediencia a los mandatos de Cristo. También incluye minimizar la gravedad del pecado o justificar comportamientos que la Biblia claramente condena, adaptando la moralidad a la conveniencia personal. La implicación de este patrón de vida es seria. Si el corazón de una persona todavía está cautivo y deleitándose en los deseos pecaminosos y en los encantos engañosos del sistema de este mundo, es una fuerte indicación de que la transformación radical del nuevo nacimiento, operada por el Espíritu Santo, podría no haber ocurrido realmente. El amor por Dios y el amor por el pecado son mutuamente excluyentes como principios dominantes en la vida de un individuo. Uno de ellos, inevitablemente, prevalecerá sobre el otro. Por consiguiente, es vital un autoexamen riguroso sobre dónde residen nuestros mayores afectos, lealtades y anhelos. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, energía y recursos con más pasión? El pecado todavía reina en nuestra vida de manera habitual y sin resistencia genuina, o estamos comprometidos en una lucha activa y constante contra él, dependiendo de la gracia de Dios para la victoria. Las respuestas honestas a estas preguntas pueden revelar si nuestro corazón verdaderamente pertenece a Cristo o si sigue atado al mundo que Él vino a redimir. Una tercera señal que no debe pasarse por alto es la ausencia notable de un fruto espiritual genuino y progresivo en la vida de quien profesa ser cristiano. Nos referimos a una existencia que no demuestra las evidencias transformadoras de la obra interna del Espíritu Santo, tales como el fruto descrito por el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Además, implica una falta de un deseo creciente y observable por la santidad personal. Jesucristo mismo estableció este principio de evaluación cuando dijo: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, por naturaleza, producirá buenos frutos». De manera similar, el apóstol Santiago nos recuerda que la fe sin obras, es decir, sin la evidencia externa del fruto espiritual, es una fe muerta, inútil e ineficaz. La fe auténtica siempre se manifestará. Desde la perspectiva teológica de John MacArthur, aunque la salvación es enteramente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y no por obras, es igualmente cierto que la fe genuina, aquella que verdaderamente salva, inevitablemente producirá buenas obras y una transformación progresiva del carácter como evidencia de su autenticidad. Estas obras no son la causa de la salvación, sino la consecuencia natural e ineludible de una vida regenerada por el Espíritu de Dios. La ausencia de fruto cuestiona la presencia de la raíz. Los signos de esta ausencia de fruto espiritual pueden ser variados pero consistentes. Una persistente falta de crecimiento en el amor sacrificial por los demás, una impaciencia crónica que se manifiesta en irritabilidad y enojo, una ansiedad constante que niega la soberanía y el cuidado de Dios, una marcada falta de dominio propio en áreas como el apetito, la lengua o los impulsos,
y la presencia habitual de amargura, envidia o un espíritu crítico. Estos patrones indican que el carácter no está siendo moldeado por el Espíritu. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si el Espíritu de Dios verdaderamente habita en el creyente, como lo prometen las Escrituras, ¿cómo es posible que no haya ninguna evidencia visible, tangible y creciente de su obra transformadora en el carácter y la conducta de esa persona? La presencia del Espíritu Santo no es pasiva. Él obra activamente para conformarnos a la imagen de Cristo. Una vida estancada en viejos patrones de pecado y carnalidad contradice la promesa de una nueva creación. Por lo tanto, es necesaria una reflexión personal profunda. ¿Existen en su vida evidencias claras, consistentes y crecientes del fruto del Espíritu Santo? ¿O su carácter, sus actitudes y sus reacciones permanecen esencialmente inalterados a pesar de su profesión de fe cristiana? Es crucial examinar si hay un progreso real en la santificación, una mortificación del pecado y un crecimiento en las virtudes cristianas, o si la vida espiritual es meramente una etiqueta sin una transformación interna real. Una cuarta señal inequívoca se manifiesta en la constante negativa a someterse de manera integral a la señoría de Jesucristo y a su doctrina revelada en las Escrituras. Esto se evidencia cuando una persona elige selectivamente cuáles mandamientos obedecer y cuáles ignorar o reinterpretar a su conveniencia, o cuando rechaza abiertamente o de manera sutil doctrinas bíblicas fundamentales que no se ajustan a sus preferencias personales o culturales. Es un intento de tener un Cristo a la carta. El propio Señor Jesucristo confrontó esta actitud cuando preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esta pregunta retórica subraya la incongruencia de reconocer verbalmente su señorío, mientras se vive en desobediencia práctica a sus enseñanzas. La obediencia no es una opción para el verdadero discípulo, sino una marca distintiva de una fe genuina y de una sumisión real a la autoridad de Cristo como Señor y Rey de la vida. La posición teológica de John MacArthur, conocida como la salvación por señorío, Lordship Salvation, enfatiza que la fe que verdaderamente salva no es un mero asentimiento intelectual a ciertos hechos sobre Jesús, ni tampoco es simplemente confiar en Él como Salvador de los pecados sin una rendición a su autoridad. Por el contrario, la fe salvadora es aquella que abraza a Cristo como Señor soberano de toda la vida, lo cual implica una disposición a obedecerle y seguirle, cueste lo que cueste. Esto se puede observar en ejemplos concretos como vivir en desobediencia consciente y persistente en áreas específicas de la vida, ya sea en la moralidad sexual, la honestidad en los negocios, el manejo de las finanzas conforme a principios bíblicos, o en las relaciones interpersonales. También incluye cuestionar la autoridad infalible de las Escrituras, o crear una imagen de Jesús personalizada que sea más tolerante con el pecado y menos exigente en cuanto a la santidad, diluyendo así el verdadero evangelio. La implicación de rechazar la señoría de Cristo es extremadamente seria. Al final, no se trata de una mera diferencia de opinión teológica, sino que equivale, en la práctica, a rechazar al propio Cristo bíblico. Si no estamos dispuestos a someternos a su autoridad y a sus mandamientos, estamos demostrando que no le conocemos verdaderamente ni le amamos como Él demanda. Un Salvador que no es Señor es una invención humana, no el Cristo revelado en las Escrituras. Por ello, es imperativo un cuestionamiento interno profundo y sincero. ¿Es Jesucristo verdaderamente el Señor soberano de todas las áreas de su vida, o usted todavía intenta retener el control, obedeciendo sus mandatos únicamente cuando son convenientes o cuando se alinean con sus propios deseos y planes? ¿Hay áreas de su vida que se niega a rendir a su autoridad? La respuesta a esta pregunta es crucial para determinar la autenticidad de su fe. Una quinta señal que puede indicar una falsa profesión de fe es una notable y persistente falta de amor genuino y sacrificial por los hermanos en la fe, es decir, por otros creyentes en Cristo. Esto puede manifestarse como una indiferencia fría hacia sus necesidades, una actitud de crítica constante y juicio hacia ellos, o una ausencia general de cuidado, compasión y servicio práctico dentro de la comunidad de la Iglesia. El individualismo egoísta prevalece sobre el amor fraternal. El Señor Jesucristo estableció el amor mutuo como la marca distintiva de sus verdaderos discípulos cuando dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Además, el apóstol Juan es muy claro al afirmar: «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte». El amor por los hermanos es, por tanto, una evidencia crucial de la regeneración espiritual.
En la interpretación de MacArthur, el amor cristiano bíblico va mucho más allá de un mero sentimentalismo o una afinidad natural. Es una decisión de la voluntad, una acción sacrificial y un compromiso práctico con el bienestar espiritual, emocional y material de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Implica llevar las cargas los unos de los otros, perdonarse mutuamente, exhortarse con mansedumbre y servirse con humildad, reflejando así el amor de Cristo por su Iglesia. Las manifestaciones de esta falta de amor pueden ser diversas: participar en chismes y calumnias que dañan la reputación de otros creyentes, fomentar divisiones y contiendas dentro de la Iglesia, mostrar una clara falta de hospitalidad y generosidad, mantener un espíritu egoísta que busca solo el propio beneficio, o albergar una incapacidad persistente para perdonar las ofensas. También incluye el evitar deliberadamente el compañerismo significativo y el apoyo mutuo con otros cristianos. Aquí se establece una conexión vital e ineludible. El apóstol Juan pregunta retóricamente: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no podemos amar y cuidar a aquellos que han sido regenerados por el mismo Espíritu, redimidos por el mismo Salvador, y que forman parte de la misma familia de Dios, nuestra profesión de amar a un Dios invisible se vuelve vacía y contradictoria. El amor a Dios se demuestra en el amor a sus hijos. Por lo tanto, es necesaria una autoevaluación honesta de nuestras actitudes y acciones hacia nuestros hermanos en Cristo. Se inclina nuestro corazón con amor genuino, compasión y un deseo de servir a otros cristianos, o existe un patrón de aislamiento, crítica, indiferencia o incluso hostilidad hacia ellos. La calidad de nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo es un termómetro importante de la autenticidad de nuestra fe y de nuestro amor por Dios. Una sexta señal que puede delatar una fe no genuina es una vergüenza persistente del Evangelio o un temor paralizante a identificarse públicamente con Jesucristo y sus enseñanzas, especialmente en contextos sociales, académicos o profesionales donde tal identificación podría generar desaprobación, burla o consecuencias negativas. Es un deseo de mantener la fe en privado, desconectada de la vida pública, por miedo a la opinión de los hombres más que a la de Dios. El apóstol Pablo, en contraste, declaró con valentía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el propio Señor Jesucristo advirtió solemnemente que a cualquiera que se avergonzara de él y de sus palabras delante de los hombres, él también se avergonzaría de esa persona cuando viniera en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La lealtad pública a Cristo es, por tanto, una expectativa clara para sus seguidores. Analizando esta cuestión, John MacArthur señalaría que la fe genuina produce una convicción tan profunda de la verdad, la belleza y el valor supremo de Cristo y su Evangelio, que, aunque pueda existir una timidez natural o una prudencia en la forma de testificar, no habrá una negación sistemática ni una ocultación deliberada de la fe por temor a las consecuencias terrenales. El amor y la gratitud a Cristo superarán el miedo al rechazo humano. Esto se puede manifestar en ejemplos prácticos como guardar silencio cuando la fe cristiana es atacada o ridiculizada, evitar deliberadamente conversaciones sobre temas espirituales o sobre Dios para no incomodar a otros, o moldear el comportamiento y las convicciones para conformarse a las expectativas del mundo, y así evitar cualquier estigma de ser considerado un cristiano devoto o fanático. Es una forma de camuflaje espiritual por temor a la desaprobación. Esta actitud revela mucho sobre dónde reside la verdadera lealtad y el tesoro del corazón. Si Cristo es verdaderamente el tesoro supremo, la perla de gran precio por la cual uno estaría dispuesto a venderlo todo, ¿por qué habría un deseo persistente de esconderlo, de minimizar su importancia o de negar la asociación con él ante los demás? La vergüenza del Evangelio sugiere que algo o alguien más tiene mayor valor en el corazón de la persona. Es crucial entonces una interrogación sincera. ¿Está usted dispuesto a identificarse abierta y valientemente con Cristo y su Evangelio, incluso cuando esto pueda traerle desaprobación, incomprensión o desventajas sociales o profesionales? ¿O el miedo a la opinión de los demás, el deseo de aceptación o la comodidad personal silencian su fe y su testimonio? La respuesta revela si su lealtad primaria está con Cristo o con el mundo. Finalmente, una séptima señal inequívoca de una fe que no es salvadora es la ausencia de perseverancia en esa fe, evidenciada por un abandono de la misma cuando surgen dificultades, pruebas, persecuciones, desilusiones profundas
o cuando el costo del discipulado se percibe como demasiado alto. Es una fe que parece florecer en tiempos de calma, pero que se marchita y muere ante la primera señal de adversidad, o cuando seguir a Cristo exige un sacrificio significativo. La enseñanza bíblica sobre la perseverancia es abundante y clara. La parábola del semeador, relatada por Jesús en Mateo capítulo 13, ilustra vívidamente cómo algunas semillas brotan con aparente entusiasmo, pero al no tener raíz profunda, se secan cuando sale el sol, símbolo de la tribulación o persecución, o son ahogadas por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Además, Jesús afirmó: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Desde la perspectiva teológica de John MacArthur, la doctrina de la perseverancia de 1900, los santos es fundamental. Aquellos que son verdaderamente salvos por la gracia de Dios y en quienes el Espíritu Santo ha obrado una regeneración genuina, serán guardados por el poder de Dios y perseverarán en la fe hasta el fin, a pesar de las luchas, las caídas temporales y las dificultades. Un abandono final y definitivo de la fe profesada indica que la fe inicial no era una fe salvadora y genuina. Esto se observa en casos prácticos, como personas que profesan fe durante un tiempo, quizás en respuesta a una experiencia emocional o buscando algún beneficio temporal, pero que luego abandonan la fe después de una oración que consideran no respondida, se alejan de la iglesia debido a conflictos interpersonales o decepciones con otros creyentes, o abandonan los principios y prácticas cristianas bajo presión social, tentaciones persistentes o persecución directa. El tiempo y la tribulación actúan como un crisol que prueba la autenticidad de la fe. Una fe superficial, basada en emociones, pasajeras o en motivaciones egocéntricas, puede parecer real por un tiempo, incluso engañando al propio individuo. Sin embargo, solo la fe genuina, aquella que está arraigada en Cristo y es sustentada por la gracia soberana de Dios, es la que resiste las tormentas de la vida y emerge fortalecida, aunque a veces con cicatrices. Por ello, una última reflexión sobre este signo es vital. ¿Tiene su fe raíces profundas que lo sustentan en medio de las dificultades, las dudas y las decepciones? ¿O es más bien una adhesión superficial que vacila y amenaza con derrumbarse ante el primer signo real de problemas o cuando seguir a Cristo se vuelve costoso? La capacidad de perseverar a través de las pruebas, no por fuerza propia, sino por la gracia de Dios, es una marca distintiva del verdadero creyente. Estos 7 indicadores no tienen como objetivo fomentar un espíritu de juicio hacia los demás, sino proveer herramientas para un autoexamen sobrio y honesto delante de Dios, a la luz de su palabra. Si alguno de estos señales ha resonado profundamente en su corazón, no es motivo para la desesperación, sino una invitación urgente al arrepentimiento genuino y a buscar una fe verdadera y transformadora en Jesucristo, el único que puede salvar. Le animamos a reflexionar profundamente, orar y, si es necesario, buscar consejo pastoral sabio. Suscríbase para más análisis bíblicos, comparta sus reflexiones respetuosas en los comentarios y envíe este vídeo a quien pueda beneficiarse de este mensaje desafiante pero vital.